Gracias amigos, continuamos aquí en el programa Entorno y es que tenemos hoy pues al secretario de las Culturas y Arte de Oaxaca, licenciado Alonso Aguilar Orihuela. Gracias por estar con nosotros, gracias por regalarnos esta entrevista, gracias por informarnos qué es el festival, cuánto se invierte, quiénes son los que vienen, cómo se mide el impacto, que eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo le explicamos a un grupo de ciudadanos que su queja es, por ejemplo, pues la intensidad de mosquitos por la temporada, la situación del dengue o zika que también impacta a esta parte del estado, las calles que también por la temporada de lluvia están un poco deterioradas? ¿Cómo le decimos que también la cultura es prioridad? Por sentirse a gusto. Hay un indicador que la UNESCO comparte con todos los países que forman parte de ella, incluidos México, que es un indicador, es el número de actividades culturales que se realizan en una demarcación determinada. La UNESCO presupone que a mayor número de actividades culturales existe un mayor grado de felicidad. Hay una cosa muy peculiar a nivel internacional en cuanto a la medición de estos parámetros. No sé si ustedes se han enterado, pero hay encuestas que miden la felicidad de los ciudadanos de un país determinado. Entonces, de manera muy sencilla, esta es la forma en que podemos nosotros ver un impacto social. Si la gente, por ejemplo, sale a la calle, un indicador es la asistencia, ¿no? Nosotros esperamos que los conciertos estén llenos de gente de Loma Bonita, de visitantes, que vean no solamente en la cultura un espacio de entretenimiento, sino de convivencia con sus semejantes, de convivencia con el vecino, de convivencia con el prójimo que quizá por las vicisitudes de la vida o por las ocupaciones de lo cotidiano, pues a veces dejamos de frecuentar. La cultura nos sirve para vivir mejor, la cultura nos sirve para sentirnos mejor. Es de manera... A veces México es muy particular. ¿Por qué? Porque ante las mediciones de organizaciones como la OCDE o como la UNESCO, se dice, bueno, es que no tenemos tales servicios, no tenemos tales cosas, pero somos felices, ¿no? Esa felicidad parte de la cultura, y no nada más de la cultura que hace el Estado, sino de la cultura que día a día hacen los ciudadanos. Pienso yo, por ejemplo, en las artesanías, ¿no? En el arte popular que dota de belleza a lo cotidiano utilitario dentro de las casas oaxaqueñas, a veces es pasado desapercibido por esa belleza que vemos tan cotidiana. Entonces, la idea de esto es sentirnos partícipes de un grupo social que se llama Loma Bonita, Oaxaca, y que estemos nosotros alegres de que en esta comunidad se realicen estas fiestas. Un grupo de elaboradores de jugo, de exprimidores de piña, de gente trozando o vendiendo trocitos de piña a la orilla de la vía, cerca de lo que era la antigua estación del tren, ¿forma parte de la cultura de un lugar? Por supuesto. De hecho, la cultura es lo cotidiano que se enlaza, por ejemplo, con otros aspectos como el económico, como el social. Las prácticas culturales y los hábitos culturales, que definen así los sociólogos, es todo aquello que nos define como seres humanos en términos de identidad. Por ejemplo, aquí la naturaleza, ¿no? Y en cualquier otra región de Oaxaca, dota de determinada flora, ¿no? De determinada fauna. Y eso ¿cómo repercute en la cultura? De manera muy simplista, porque la gente utiliza el material que tiene cercano para poder crear arte popular. El barro de acá es muy diferente que el barro de Atzompa, ¿no? O si se trabaja la madera acá, también es madera muy diferente que madera de otras partes del estado de Oaxaca. Desde ese punto de vista tan sencillo, se puede ver la implicación de la cultura en términos cotidianos. Por ejemplo, una parte también importante de la cultura son las prácticas culturales, y lo que usted está mencionando, por ejemplo, son oficios. Y los oficios es una parte muy importante que en ocasiones se tiene que rescatar. ¿Por qué? Porque existe en algunas comunidades la pérdida de un oficio por el encarecimiento de la materia prima o porque ya no se usan determinadas cosas. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de lana que se hace cada vez menos en Nochixtlán, por ejemplo, ¿no? En Nochixtlán nosotros tuvimos una reunión con creadores de arte popular hace ya varios meses que nos permitió darnos cuenta que la lana, por ejemplo, ya no era un material que se utilizaba tanto en la creación de arte popular porque encareció. Y además de que encareció por el cambio climático, cambió el clima en Nochixtlán. Entonces ya no estaban tanta lana como pues, para poder protegerse de las inclemencias del tiempo. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero aludir es que la cultura tiene que ver con lo más profundo cotidiano. La cultura tiene que ver con la cocina de acá, que tiene influencias caribeñas, por ejemplo, ¿no? La cultura tiene que ver con cómo hacemos nuestras casas, ¿no? Las casas las hacemos
como nosotros queremos por las necesidades que nosotros tengamos, ¿no? Si el baño está afuera, esa es una cuestión cultural. Si el baño está adentro, también es una cuestión cultural. Si preferimos usar tabique a usar adobe, esa es una diferencia cultural bastante importante. Entonces la cultura está tan metida dentro de nuestra dinámica cotidiana que a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Mientras ¿Radica a veces este tipo de cosas en la cuestión económica? No, para nada. No, la cultura, de hecho, los portadores más grandes de cultura están en las comunidades de Oaxaca que desgraciadamente no tienen muchos recursos para poder satisfacer hasta los niveles básicos en cuanto a servicios, ¿no? No, la cultura quizá de una manera más boyante, o yo lo pienso así, radica en las comunidades de Oaxaca. El Producto Interno Bruto de Oaxaca, el 6.7% lo produce la cultura. Y de ese 6.7%, entre el 80 y el 85%, imagínense, lo producen los creadores de arte popular. ¿Quiénes son los creadores de arte popular? La mayoría son mujeres solteras, madres de familia, con más de 3 hijos, en muchas ocasiones monolingües, es decir, que solamente hablan su idioma originario. Ellos que tienen un gran grado de marginación, en ocasiones son los mayores portadores de cultura, porque la ropa que se usa, la lengua que se habla, la forma en que se cocina, esos son rasgos culturales muy profundos que en Oaxaca desgraciadamente no hemos atendido. Y por supuesto la música que se escucha. Vamos a ir a un corte más y regresamos inmediatamente. Muy interesante la plática con el secretario de las Culturas aquí en Loma Bonita, en el marco de este festival de El Papaloapan.